Nos acompaña en este momento Alfonso Morales, una de las personas que ha trabajado mucho en el tema de normativas para poder potenciar el turismo accesible en el Ecuador. Lo inició en el Cantón Baños de Agua Santa, en su tierra natal, en donde fue concejal. Y actualmente viene trabajando en varios proyectos a nivel nacional e internacional en esta índole. Alfonso, en calidad de gerente general de la Red de Turismo Accesible en el Ecuador, ¿qué es lo que se ha realizado durante este año? Raúl, por acompañarme en este proceso de entrevista, que no es más que un resumen de lo que ha sido el año 2022 dentro del ámbito de emprendedor, en el ámbito del turismo accesible inclusivo en el Ecuador, a través de la Red de Turismo Accesible de Ecuador Compañía Limitada. Este año arrancamos con mucha dificultad, como todos los emprendedores en el ámbito de turismo, pero con mucha esperanza, haciendo proyectos, generando propuestas, ejecutando acciones que tienen que ver el proceso de turismo accesible e inclusivo, no solamente en Ecuador, sino fuera del país. Iniciamos con una propuesta muy original. En los primeros meses del año pusimos y creamos el proyecto de las giras regionales, socioculturales e inclusivas del Ecuador para Costa Rica y para México, ¿no? En México estuvimos operando en Guadalajara y en uno de sus pueblos mágicos que se llama San Pedro Tlaquepaque, con un grupo de turistas que llevamos desde Ecuador a estos destinos gracias a la Dirección de Derechos e Inclusión del Gobierno de Jalisco, en el cual nos fue súper bien. Y el objetivo de las giras regionales, socioculturales e inclusivas en el ámbito del turismo tiene como objetivo ya no solamente hablar del turismo accesible, del turismo inclusivo, sino de ejecutar esa acción, es decir, de poner de la teoría, de la sugerencia, de las ideas a la práctica. Y fue muy positivo porque es el espacio donde no solamente se viaja para conocer otros destinos, sino que se viaja también para aprender, para compartir lo que en esta temática hemos hecho en Ecuador y lo que podemos traer de estos países hacia el Ecuador. Ese es un proyecto que se generó. El otro proyecto que nosotros generamos también tiene que ver con el planteamiento de un estudio que nos había pedido el Instituto de la Ciudad del Distrito Metropolitano de Quito para descubrir, generar, inventariar y sugerir destinos turísticos inclusivos en las estaciones del metro alrededor de la estación San Francisco y alrededor de la estación de Iñaquito. Fue una experiencia súper bonita, porque hacer este estudio piloto involucraba no solamente el proyecto enorme a nivel nacional como es el Metro de Quito, el recorrido cotidiano de la ciudad, sino descubrir destinos accesibles e inclusivos. El otro proyecto que también realizamos es una firma de un convenio con la Universidad Central, en la cual vamos a ejecutar proyectos, procesos, no solamente de operación, sino también de sensibilización, hacer talleres, capacitaciones, e incluso se propone un diplomado auspiciado desde la Universidad Central con nuestros técnicos, tanto administrativos y operativos de la Red de Turismo Accesible del Ecuador en la temática de turismo para todos. Y el otro proyecto que nosotros también hemos venido generando es la creación también de procesos de sensibilización que pusimos en la Agencia Nacional de Tránsito hace unos, me parece, 3 meses atrás. Y en la Agencia Nacional de Tránsito nos aprobaron un proyecto en el cual nosotros planteamos no solamente sensibilizar a la ciudadanía en general, sino también a grupos específicos que hacen economía, formación, profesionalización en el Ecuador, y servicios, como en el caso de los sindicatos de choferes del país y las empresas de transporte de pasajeros del Ecuador a nivel intercantonal, interparroquial, interprovincial. Eso es lo que hemos hecho en este año. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito viene trabajando en la elaboración de una ordenanza en tema de discapacidades. ¿Cuál es tu participación ahí? Este tema es muy importante, Raúl. Debo informarte e informarle a la ciudadanía de que yo tuve el privilegio y auspicio
de la Coordinadora Nacional de Discapacidades, en la cual soy presidente, y con el apoyo del coordinador general de la Coordinadora Nacional de Discapacidades, el ingeniero Félix Galarza, de que propusieran mi nombre a concejal usuario de la silla vacía en la Comisión de Derechos y Género del Distrito Metropolitano de Quito, formada por los señores y señoras concejalas, en la cual la presidenta de esta comisión es la concejala Gisela Chalá. Tuve ese privilegio de ser usuario de la silla vacía específicamente para el tema del tratamiento de la nueva ordenanza de discapacidades en el Distrito Metropolitano de Quito. Lo que se hizo es afianzar y promulgar este proyecto para presionar a la comisión respectiva y al Consejo en pleno, que es nuestro objetivo, se apruebe esta ordenanza de discapacidades con la finalidad de facilitar y legislar no solamente los derechos, sino también obligaciones y responsabilidades de los ciudadanos con discapacidad residentes del Distrito Metropolitano de Quito. Este proyecto lo presentó la concejala Analía Ledesma, y en el cual la Coordinadora Nacional de Discapacidades le ha dado todo el respaldo para que esta ordenanza en lo posible salga antes del mes de mayo y que termine esta actual administración municipal, de tal forma que esa ordenanza quede establecida. Un trabajo muy duro, pero a la vez muy bonita, porque se suele pensar que porque el hecho que tenemos discapacidad la gente está unida, y no es así. Como líderes nuestra obligación es unirlos para que estos procesos de legislación local se hagan una realidad. Como miembro de la Comisión Especial para el Tratamiento de Procedimientos en Turismo Inclusivo enviados por la OMT al Ecuador, ¿cuál ha sido el trabajo que se viene efectuando? Como miembro de esta alta comisión formada por el INEN, se está trabajando muy duro porque la Organización Mundial de Turismo creó normativas o procedimientos de desarrollo turístico a nivel de turismo accesible e inclusivo, por lo cual esas normativas la Organización Mundial de Turismo envió a Ecuador para que sean ajustadas a las necesidades del Ecuador, obviamente empatando con la legislación de personas con discapacidad que existe en el Ecuador, como en el caso de la Ley Orgánica de Discapacidades. Entonces ha sido un trabajo muy duro. Esta comisión está dirigida por el arquitecto Carlos Caicedo, un gran amigo, y un equipo de técnicos y profesionales y representantes de algunas instituciones y colectivos del Distrito Metropolitano de Quito y del país, como son universidades, como son las federaciones y colectivos de turismo, como son también los emprendedores en el ámbito de turismo, es decir, y técnicos también de organizaciones estatales relacionados con la discapacidad, como es el CONADIS, las federaciones diferentes de personas con discapacidad. Eso ha hecho de que estas normativas garanticen la participación de todos para que sean lo más viables posibles y las normas INEN vengan ya renovadas en estos procesos de un turismo para todos. Como ciudadano con discapacidad, como pequeño empresario en el ámbito de turismo inclusivo, aspiro que estas normativas, y ese es nuestro deseo, de que ya no solamente sean puestas en el papel, sino que en lo posible a través de las reformas que se pretende hacer a la ley de turismo, ya sea un documento que se aplique como norma y de esta forma se comience a derribar estas barreras de actitudinales también, pero sobre todo las físicas, en infraestructuras públicas y privadas de atención al turista en general. Alfonso, como consultor y conferencista nacional e internacional sobre el turismo accesible e inclusivo, derechos, accesibilidad e inclusión para personas con discapacidad, ¿cuál ha sido ese trabajo? Bueno, en ese sentido he tenido múltiples invitaciones tanto de instituciones públicas y privadas a nivel nacional como internacional, y en la primera semana de junio di una conferencia relacionada con el turismo para todo y la potencialidad que esto significa en el desarrollo local. Esta conferencia la di en la Universidad de los Padres Josefinos en Guadalajara, en México, y fue una conferencia muy bien acogida, diría yo, porque
se pretende no solamente aprender de lo que pasa en estas temáticas del turismo para todos, legislación, arquitectura inclusiva de otros países, sino que en otros países sepan lo que hemos avanzado en Ecuador. No es que Ecuador no ha avanzado mucho, hemos avanzado bastante. Entonces la idea de esta conferencia era a ese nivel académico en Guadalajara, sepan qué hace no solamente la Academia Ecuatorial, las instituciones públicas del Ecuador, sino que hacemos los emprendedores privados también para reforzar este tema en el Ecuador. Una experiencia muy bonita en una universidad tan respetable y grande como en el caso de la Universidad de los Padres Josefinos allá en Guadalajara. El otro tema también me fui invitado a dar otra conferencia en la Universidad Autónoma de Costa Rica, en Pérez Celedón, en la extensión en Pérez Celedón, sobre esta misma temática, en donde pudimos aprender e intercambiar experiencias, como en el caso de la organización Morfo de Pérez Celedón, sobre el impacto que causa el desarrollo de estos procesos a nivel local y la posibilidad de hacer intercambios de turistas con discapacidad y sin discapacidad que están dentro del plano del turismo para todos entre Costa Rica y Ecuador. Es decir, estas dos conferencias a nivel internacional lo que hicieron es reforzar mis conocimientos, no es que porque sea un conferencista internacional lo sé todo, al contrario, aprendo todo el tiempo traigo experiencias, y como ciudadano con discapacidad, digo yo, más que empresario, que estos temas también se apliquen, pero sobre todo se ejecuten porque el turismo para todos nos involucra a todos los ciudadanos. A veces partimos de un error de decir de que cuando se habla de turismo accesible, se habla de turismo inclusivo, se habla de derechos de las personas con discapacidad, nos referimos a un colectivo del Ecuador. Debo decirte, Raúl, y lo mismo a las personas que vean este video, de que la discapacidad es un tema que nos compete a todos. En algún momento de nuestra vida vamos a tener discapacidad, de manera circunstancial, por cualquier motivo vamos a tener alguna discapacidad, y nos vamos a dar cuenta que el tema de turismo para todos no era entonces un tema solo de un grupo, sino que es un tema en donde toda la sociedad ecuatoriana tiene una responsabilidad. Alfonso, es importante que tú también destaques el trabajo que se ha venido efectuando durante este año como presidente ejecutivo de la Red de Colectivos de Discapacidad Vivencial y Derechos del Ecuador. He trabajado mucho dentro de Codividec, porque de una u otra manera hemos tenido que afianzar procesos, ¿no? Y la mejor forma de afianzar un proceso es con la sensibilización, con la educación a la gente, hacer entender que la discapacidad es un tema de todos, pero sobre todo exigir que las normativas ya existentes, como en el caso de la Ley Orgánica de Discapacidades, como en el caso de la continua renovación y actualización, y en otros casos recién ejercer ordenanzas locales de discapacidad en los 224 municipios, hace de que este tema nunca esté concretado, es decir, siempre va a ser un tema que debe ser actualizado, debe ser renovado, y el colectivo de discapacidad vivencial y derechos hace eso, gestiona estos procesos, educa, sensibiliza, pero también se gestionan dentro del ámbito social un intercambio de gestión para que mucha gente con discapacidad de escasos recursos pueda tener una silla de ruedas, un par de muletos, puedan tener acceso a la salud también, porque la primera forma de vida y de independencia de una persona con discapacidad está sustentada en el sistema de salud, en la legislación, en la accesibilidad al entorno, pero también está sustentada en el mutuo aprendizaje de la forma de vida de una persona con discapacidad con otra, y eso hace de que hayan ideas, se renoven formas de vida que hacen que el día a día de la persona con discapacidad en lo posible sea llevadero y más fácil. ¿Cuál crees tú que es el futuro del turismo en el Ecuador? El futuro del turismo en el Ecuador, como en la mayoría de actividades económicas,
siempre va a depender del emprendedor privado, de la empresa privada, grande, pequeña, del emprendedor en el ámbito, pero nunca va a dejar de ser respaldada por la legislación ecuatoriana. Los temas del turismo en el Ecuador en todo nivel va a depender mucho de qué va a hacer el Estado para respaldar a los emprendedores, al empresario en el ámbito de turismo. Lo que sí te puedo decir es que el turismo en el Ecuador, si no se lo ejecuta de manera técnica, de manera real, no va a ser posible ni viable a corto tiempo para que pasemos a ser de un país independiente de la exportación del petróleo o dependiente de la exportación agrícola, lo que siempre hemos aspirado, que el turismo también sea uno de los ejes económicos potenciales en la economía ecuatoriana. Por el tema de la pandemia, se entiende que el turismo en general tuvo un bajón muy grande. Hay hoteles en Quito, hoteles muy grandes que han cerrado, ni hablemos de los sectores rurales, de los sectores comunitarios, de ciudades como Baños de Agua Santa, que el emprendedor privado y el empresario ha hecho esfuerzos sobrenaturales para mantener estas empresas. Para que eso suceda y haya vialidad positiva en estos procesos, el apoyo del Estado es muy importante. Pero ya no hablar del turismo convencional, el turismo común, sino renovar el concepto de turismo. Y se empieza por un turismo para todos y se especializa y se debe difundir con más ahínco el turismo rural, el turismo comunitario, que es lo que más hay demanda en el segmento del mercado desde el exterior.